Bienvenidos a Easy Econometrics, su canal virtual de econometría. En este video vamos a aprender a cómo encontrar manualmente las ecuaciones del intercepto y la pendiente en una ecuación de regresión lineal. Entonces, para comenzar, vamos a recapitular los errores, ¿sí? Recordemos que los residuos o errores es la diferencia entre el valor esperado de la ecuación de regresión estimada, que recordemos que es igual a beta estimada 0 más beta estimada 1 multiplicado por xy. Y aquí tenemos las observaciones, ¿sí? ¿Qué serían los valores observados? Entonces, la diferencia entre el valor observado y la recta estimada se conoce como residuo. Entonces tenemos aquí varios residuos, los cuales siempre al sumarlos, la sumatoria de los residuos elevados al cuadrado y que sean estimados, siempre va a dar 0, ya que según la propiedad de la esperanza del error o del residuo dado x es igual a 0, ya que por ejemplo si este mide 5, este puede medir menos 5, o si este mide 3, este puede medir menos 2 y este puede medir menos 1. Entonces al sumar los errores normalmente nos van a dar como resultado 0. 3 más 5, menos 2, menos 1, menos 5. Entonces esto nos va a dar como resultado 0. Entonces esta es la razón por la cual la sumatoria de los errores debe obligatoriamente estar elevada al cuadrado. Ya que si ahora miramos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 5 al cuadrado, 3 por 3 9 más 25 más 4 más 1 más 25. Vemos y podemos observar que ahora los negativos se convirtieron en positivos y ya podemos obtener una magnitud de los errores. Entonces esto sería 50, 59, 60, 64. Entonces la sumatoria de los errores estimados al cuadrado es igual a 64. Y esa es la razón por la cual debemos poner la sumatoria del error elevado al cuadrado para obtener un valor con una magnitud, ya que si no lo hiciéramos obtendríamos 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces lo que vamos a tratar de hacer en este video es obtener el valor del intercepto beta estimado 0. El intercepto sería desde donde empieza, digamos, la recta de estimada de la ecuación. Esta siempre va a comenzar desde por acá. Entonces queremos saber cuál es el valor de este punto de acá. Para ello necesitamos obtener su ecuación. Y también queremos obtener el valor de la pendiente, es decir, por cada aumento adicional, cuánto se incrementará en promedio el valor de pendiente o y. Entonces también queremos obtener la ecuación de esta pendiente, que está denotada como beta estimada 1. Entonces al obtener estas dos ecuaciones podremos calcular manualmente en los próximos videos un ejemplo del modelo de regresión lineal simple. Entonces comencemos. Para ello vamos a abrir otro Paint que nos ayuda a escribir. Entonces queremos saber la sumatoria de los residuos o errores estimados al cuadrado es igual entonces
a la diferencia de y menos y estimado. Y esto elevado al cuadrado. Y esto es la sumatoria, ¿verdad? Porque estamos haciendo una sumatoria de los errores elevado al cuadrado. Entonces recordemos que estos serían nuestros puntos observados, ¿sí? Y esta sería la línea recta estimada. Muy bien. Borramos esto que hicimos aquí para no confundirnos. Muy bien. Y vamos a comenzar a resolver esta ecuación. Entonces, esto sería igual a la sumatoria de y, las observaciones, menos, recordemos que y estimada es igual a beta estimada 0, más beta estimada 1, intercepto más pendiente multiplicado por la observación de los valores independientes x y elevado al cuadrado, ¿sí? No nos olvidemos del exponente. Entonces, al seguir resolviendo, tendríamos al final que esto es igual a la sumatoria de y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy y elevado al cuadrado. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de minimizar. Queremos minimizar esta sumatoria. Entonces vamos a ponerle aquí que quiero minimizar esto con respecto a beta estimada 0 y beta estimado 1, ¿sí? Esto es lo que vamos a minimizar. Entonces vamos a partir desde aquí, desde esta ecuación. Para resolver esto, vamos a necesitar otra vez más espacio. Y continuamos. Entonces dijimos que queremos minimizar la sumatoria de y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy elevado al cuadrado. Para ello obtenemos la derivada parcial de la suma de los errores al cuadrado, ¿sí? Esta es la sumatoria de los errores al cuadrado. Vamos a denotarla como sum of square residuals, porque son residuos, con respecto a beta estimada 0. Entonces aquí recordemos que la derivada parcial, vamos a aplicar la regla de la cadena, ¿sí? La regla de la cadena nos dice que tenemos una función, por ejemplo, la derivada de x con respecto a x, ¿no es cierto? De algún número. Entonces, el exponente pasa a multiplicar con la función que tengamos aquí. Y siempre se resta n-1 y multiplicamos con la derivada de la función que esté entre paréntesis. Entonces, esta es la regla que vamos a aplicar para obtener la ecuación del intercepto y de la pendiente. Entonces resolvemos. El 2 pasa a multiplicar y sería la sumatoria de 2 multiplicado por la función que está dentro del paréntesis, que sigue igual todo, menos beta 1 xy. Aquí restamos 2 menos 1 por, ¿cuál sería la derivada de esta función? Recordemos que y sería una constante porque estamos derivando con respecto a beta 0. Esto también sería una constante, 0, o sea, valdría 0. Y la derivada de beta 0 sería algo como esto, beta estimada 0. Recordemos que está elevado a la 1 menos 1, pasa a multiplicar con 1, entonces beta estimada 0 elevado a la 0 y todo número elevado a la 0 nos da como resultado 1. Entonces la respuesta sería 1, pero no nos olvidemos del signo negativo, ya que esto puede afectar. Entonces 1 por menos da menos 1 y obtendríamos un menos 1.
Ahora podemos esto igualar a 0 y seguir resolviendo nuestro sistema de ecuaciones. Entonces tendríamos que esto es igual a la sumatoria de 2 y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy igualando a 0, 0 para menos 1, lo cual nos daría 0. También podemos hacer lo mismo con el 2, ¿verdad? Esto quedaría la sumatoria de 2 y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy. Entonces este 2 vamos a pasarlo de igual manera a dividir acá. Nos quedaría igual a 0 dividido para 2, lo cual nos da obviamente 0. Entonces al final obtendríamos que esto es igual a la sumatoria de y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy igual a 0. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a obtener la ecuación número 2. Muy bien. Entonces tenemos la sumatoria de y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy elevado al cuadrado. Sí, esta es nuestra ecuación original, donde queremos minimizar beta estimada 0 y beta estimada 1. Entonces queremos trabajar con esto, ¿sí? Ya obtuvimos que con respecto a beta 0, nuestra ecuación era algo parecido a esto, ¿verdad? Sumatoria de y menos beta 0 menos beta estimada 1 x1 igual a 0. Sumatoria de y menos beta 0 menos beta estimada 1 xy igual a 0. Perfecto. Ahora vamos a derivar con respecto a beta 1. Entonces la derivada parcial de la sumatoria de los errores de los residuos al cuadrado con respecto a beta estimada 1. Entonces pasamos del exponente 2 a multiplicar y nos daría la sumatoria de 2 multiplicado por la misma función y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy 2 menos 1 por la derivada de la función que está dentro en el paréntesis con respecto a beta 1, a beta estimada 1. Si no nos olvidemos del sombrerito. Entonces esto sería una constante 0, otra constante 0, y aquí con respecto a beta 1 sería menos 1, multiplicado por xy. Y esto sería igual a 0. Entonces esto nos daría como resultado la sumatoria de 2 y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy por menos xy, y esto igual a 0. Vamos a pasar el 2 que está multiplicando a dividir con el 0, lo cual nos va a dar 0, ya que esto sería 0 dividido para 2, que es 0, ¿no es cierto? Muy bien. Borramos esto para no confundirnos. Y vamos a pasar la ecuación tal como está arriba. ¿Ya? Y listo. Entonces esto sería igual a la sumatoria de y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy por menos xy. Y esta sería nuestra ecuación número 2. Entonces ya tenemos beta 0
el intercepto y la pendiente, ¿sí? Que es la sumatoria de y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy por menos xy igual a 0. ¿Sí? Tenemos listo nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, en otra hoja, vamos a proceder a resolver. Tenemos la primera ecuación de beta 0, que es igual a la sumatoria de y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy igual a 0. Y nuestra segunda ecuación, que es igual a la sumatoria de y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy por menos xy, y esto igual a 0. Entonces tenemos que, con nuestra primera ecuación, la sumatoria de y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy es igual a 0. Vamos a multiplicar la sumatoria, ¿sí? Entonces sería sumatoria de y menos sumatoria de beta estimada 0 menos beta 1 estimada sumatoria de xy, y esto lo igualamos a 0. Entonces aquí, para resolver, recordemos que según las propiedades de las sumatorias, la sumatoria de y es igual a n multiplicado por y media. ¿Pero por qué? Sabemos que y media es igual a la sumatoria de y dividido para n. Este sería el promedio. Entonces, si ponemos que y media es igual a 1 sobre n por sumatoria de y, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y sería n por y media, que es igual a la sumatoria de y. Entonces, esto de aquí, sumatoria de y, sería igual a n, que multiplica a y promedio. Entonces vamos a pasar aquí como n multiplicado por y promedio, menos la sumatoria de beta estimada 0, que es una constante, sería n veces la misma constante, ya que de igual forma existe una propiedad de la sumatoria que nos dice que la sumatoria de una constante es igual a n veces esa constante. Entonces tendríamos aquí a n multiplicado por beta estimada 0 menos beta estimada 1. De igual manera, la misma propiedad que aplicamos con y lo vamos a hacer con la sumatoria de xy, ¿sí? Pero esta vez reemplazamos la y por la x y tendríamos como resultado n multiplicado por x media, ¿sí? Y eso igualado a 0. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, vamos a dividir todo para n. N por y promedio dividido para n menos n por beta estimada 0 dividido para n menos beta estimada 1 n x media dividido para n igual a 0, y también dividimos para n. Entonces, al simplificar las n's, tenemos como resultado la siguiente ecuación: y media menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 x media igual a 0. Y al ordenar esto para obtener beta estimada 0, tendríamos que y media menos beta estimada 1 x media es igual a beta estimado 0. Entonces, esta es la ecuación del intercepto, que al ordenarlo nos quedaría de la siguiente manera: beta estimada 0
es igual a y media menos beta estimada 1 x media, ¿sí? Entonces esta es nuestra ecuación del intercepto. Entonces la ecuación de la pendiente había quedado como la sumatoria de y menos beta estimada 0 menos beta estimada 1 xy multiplicado por xy. Y esto igual a 0. Entonces lo resolvíamos de la siguiente manera, ¿sí? Esta era nuestra ecuación de beta estimada 1. Entonces, para resolver esto, primeramente vamos a multiplicar xy por todos estos términos que están aquí, ¿sí? Lo cual nos daría la sumatoria de y xy menos beta estimada 0 xy menos beta estimada 1 xy al cuadrado, y esto igual a 0. Ahora multiplicamos la sumatoria por todos los términos y nos daría la sumatoria de xy por y menos beta estimada 0, la sumatoria de xy menos beta estimada 1, sumatoria de xy elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a 0. Entonces recordemos que beta estimada 0, que es el intercepto, era igual a y media menos beta estimada 1 x media. Entonces esta ecuación la vamos a reemplazar aquí donde se encuentra nuestro beta 0. Y para resolverla vamos a seguir escribiendo sumatoria de xy por y menos, entre paréntesis, y media menos beta estimada 1 x media multiplicado por la sumatoria de xy, que recordemos que era n por x media, menos beta estimada 1 sumatoria de xy elevado al cuadrado, y esto igual a 0. Entonces al resolver esta multiplicación tendríamos lo siguiente: n x media por y media es igual a n x media y media, ¿sí? Menos por menos nos da más beta estimada 1 n x media al cuadrado menos beta estimada 1 sumatoria de xy elevado al cuadrado, y esto es igual a 0. Entonces vamos a pasar las betas a un lado de la ecuación y dejamos la sumatoria de xy por y menos n x media y media al otro lado, y esto sería igual a beta estimada 1 sumatoria de xy al cuadrado menos beta estimada 1 n x media al cuadrado. Sacando un factor común, tenemos que esto es igual a la sumatoria de xy al cuadrado menos n x media al cuadrado, ¿verdad? Sumatoria de xy por y menos n x media y media. Muy bien. Y al separar la ecuación para obtener beta estimada 1, tenemos que es igual a la sumatoria de xy por y menos n x media y media dividido para la sumatoria de xy al cuadrado menos n x media al cuadrado. Y aquí obtenemos la pendiente.
Ahora esta pendiente puede ser expresada de la siguiente manera. Como beta estimada 1 es igual a la sumatoria de xi menos x media multiplicado por y menos y media. Todo esto dividido para la sumatoria de xi menos x media al cuadrado. Pero ¿por qué puede ser expresado de la siguiente manera? Eso lo vamos a demostrar. Entonces la sumatoria de xi menos x media multiplicado por y menos y media es igual a la sumatoria de xi por y menos xi por y media menos x media por y más x media y media. Al multiplicar la sumatoria tenemos xi por y menos sumatoria de xi y media menos x media sumatoria de y más sumatoria de x media por y media. Y esto es igual a la sumatoria de xi por y menos, recordemos que esto es igual a n x media por y media menos, recordemos que esto es igual a n por y media más la sumatoria de una constante es n veces la misma constante, n veces x media y media. Entonces al ordenar los términos xi y menos n x media y media menos n x media y media más n x media y media. Podemos ver que esto se puede simplificar y obtenemos como resultado la sumatoria de xi por y menos n x media por y media. ¿Sí? Tenemos aquí lo que es el numerador. Que vimos que era igual a esto, ¿verdad? Vimos que es igual a esto, es igual a esto, que es el numerador. Ahora vamos a comprobar el denominador, sumatoria de xi elevado al cuadrado menos n por x media al cuadrado. El denominador. ¿Sí? Queremos comprobar que la sumatoria de xi menos x media elevado al cuadrado sea igual al denominador anterior. Entonces al resolver esto tenemos que, según la regla del binomio, sería la sumatoria del cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Al resolver y multiplicar tendríamos sumatoria de xi al cuadrado menos 2x media sumatoria de xi más la sumatoria de x media al cuadrado. Entonces esto sería igual a menos 2 x media nx media, ¿verdad? Más n veces una constante. Entonces esto sería igual al ordenarlo 2nx media al cuadrado más nx media al cuadrado, y al resolver esto nos daría sumatoria de xi menos 2 veces nx media al cuadrado más nx media al cuadrado nos da menos nx media al cuadrado. Y aquí tendríamos el denominador, ¿verdad? Miremoslo. Y sí, acabamos de comprobar que esto es igual a esto. Entonces dijimos que la ecuación era igual a la sumatoria de xi menos x media por y menos y media
dividido para la sumatoria de xy menos x media al cuadrado. Podemos decir que esta x y sea igual a la desviación, que es igual a xy menos x media, y que esta y con churitos sea igual a y menos y media, lo que es conocido como la desviación. Entonces, al hacer esto, podríamos expresarlo mucho más fácil al decir que la pendiente es igual a la sumatoria de xy por y dividido para la sumatoria de xy al cuadrado. Y este sería nuestro beta estimado 1, ¿sí? Nuestra pendiente. Nuestra pendiente. Y bueno, ya obtuvimos aquí en nuestro gráfico los dos puntos más importantes, que es la ecuación del intercepto y la ecuación de la pendiente. Tenemos el intercepto y la pendiente. Y con ello hemos calculado manualmente el modelo de regresión lineal. Y ya podemos realizar nuestras estimaciones manuales de y estimado y es igual a beta estimada 0 más beta estimada 1 xy. Ya solo nos falta realizar un ejercicio y eso lo veremos en los posteriores videos. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado este video. Compártanlo y si tienen alguna duda con respecto a esto, algo que no entendieron, por favor escríbanlo en los comentarios y trataré de responderlo a la mayor brevedad posible. Muchas gracias por ver Easy Econometrics.